Bueno, la obra de Freire se puede entender como una oposición, como una reacción a la concepción tecnológica que permanecía hegemónica en la sociedad de Brasil, que consideraba la educación, y que él llama, mejor dicho, como educación bancaria. La educación bancaria se basa en una concepción opresora, soslaya el aspecto antropológico del hombre al considerarlo como un objeto, como un depósito, como un archivo, no como un sujeto. El educador, digamos, no entabla una relación dialéctica, sino unidireccional, y el contenido, digamos, se memoriza. El alumno solamente es una mente donde se depositan conocimientos y bueno, entonces él lo que propone es una educación basada en la problematización de la realidad con un contenido humanístico y una concepción liberadora. Bueno, y esta problematización de la realidad exige una educación, exige del educador una actitud comprometida, es decir, con el saber y también con su ideología, digamos, para poder hacer educación y ser coherente con lo que se piensa. Y por otro lado, una actitud reflexiva del alumno para poder decir y expresar todo lo que no puede expresar. De ahí su concepción, de ahí es la concepción opresora que él le adjudica a la educación de su tiempo. Bueno, otro tema, decíamos, es la necesidad social de la educación. La educación es un fenómeno inherente, digamos, a la persona y es necesario para la supervivencia. Y justamente este tema lo vamos a, digamos, desarrollar partiendo de un ejemplo que da cuenta de las consecuencias que se pueden encontrar debido a la falta de educación, a la falta de socialización. Y allá entre los siglos XIV y XIX, en el sur de Francia, se han conocido, digamos, experiencias de niños llamados niños lobos, que justamente han carecido, en niños que han carecido en su primera infancia, justamente de la educación, al ser abandonados por los padres. Y decía, en el sur de Francia se conoce, digamos, un niño que alrededor de 12 años, digamos que estaba en la selva y cuando acuden los cazadores, digamos, para poder capturarlo al niño, el niño trepa hacia los árboles, andaba buscando semillas, digamos, para alimentarse. Entonces, este niño, digamos, es capturado por los cazadores y es llevado a un hogar al cuidado de una persona mayor. Nuevamente este niño se escapa, y cuando es rescatado, se lo lleva al departamento de Aveyron, en Francia, por eso se lo conoce como el salvaje de Aveyron. Al comienzo, este niño es, digamos, cuando es revisado y ya tratado por los médicos señalaban que en realidad los animales de la época, digamos, tenían un desarrollo superior. Los animales domésticos de ese momento tenían un desarrollo superior a lo que se podía ver en este niño. Y bueno, se lo consideraba como, digamos, con sus funciones muy elementales, porque su vista, digamos, no podía tener, es decir, su vista tenía una actitud fija, su olfato no distinguía aromas de perfumes, digamos, o de desechos. Su oído tampoco se diferenciaba los ruidos fuertes, ni siquiera la música también. Bueno, o sea, una serie de características sensoriales que lo hacían inferior a los animales domésticos de la época.
Itar, que es el médico que digamos, comienza su tratamiento, dice que cuando este niño era revisado por un equipo de médicos, se lo trata como sordo-mudo o como un niño con debilidad mental, y en realidad después de hacer, digamos, de consultar, digamos, un diagnóstico referido a esto, se llega a la conclusión de que a este niño le había faltado la educación, es decir, ha de haber sido privado por los padres de los beneficios de la educación, cuando en realidad el lenguaje es una construcción social que cambia, se enriquece, digamos, en el contacto con las personas. Entonces, bueno, con este ejemplo lo que quisimos significar es la importancia que tiene la educación fundamentalmente en los primeros años de vida de una persona. Pero, digamos, esta suerte mejor dicho, la educación sola, digamos, contribuye a una de los tipos de reproducción necesarias para la supervivencia, que es la reproducción social, cultural, y que da cuenta de cómo circulan los saberes en una comunidad. Pero también hacen falta otro tipo de reproducción, la reproducción biológica, la reproducción económica. La reproducción biológica se refiere a la cantidad de nacimientos sobre la cantidad de muertes. Y la reproducción económica a la producción de vestimenta, abrigo y alimentación. Bueno, pero decía, desde esta perspectiva social, otro término, digamos, otro aspecto que se vincula con la reproducción tiene que ver con el poder, y aquí tendríamos que analizar cuáles son aquellas prácticas, digamos, que desde el poder se ejercen como reproductivas o como productivas. La reproducción biológica se refiere a la cantidad de nacimientos sobre la muerte, y la reproducción económica a la producción de vivienda, alimentación y vestimenta. Ahora, dentro de lo que se refiere a la reproducción social y cultural, vamos a encontrar prácticas educativas de carácter reproductivas y de carácter productivas. Las reproductivas son aquellas prácticas necesarias para mantener el statu quo en una sociedad. Por ejemplo, teniendo en cuenta el ámbito de la escuela, serían aquellas costumbres rituales, como los actos escolares, y otras formalidades que son necesarias reproducirlas, porque son las que mantienen algunas especificidades de las instituciones educativas. Y otras prácticas que son las prácticas productivas, es decir, aquellas que en el ámbito del aula son, digamos, generadas por los docentes en términos de actividades en donde se desarrolla la creatividad del alumno, la puesta en juego de la inteligencia para resolver problemas, las preguntas literales que dan cuenta de la reflexión que hace el alumno sobre los contenidos, y son ejemplos de prácticas productivas. O bien, teniendo en cuenta los padres, serían aquellas actitudes que a veces asumen los padres de delegar en los hijos algún tipo de responsabilidades y de libertades, para ver justamente cómo se ejerce la libertad en los hijos. Bueno, y desde la perspectiva social, otro término que vamos a vincular con educación tiene que ver con el poder. Y al poder no solamente se refiere a aquel que se ejerce en las esferas gubernamentales, sino también en el día a día, en lo cotidiano de las instituciones. Y en este sentido se puede hablar de un poder de prácticas democráticas y autoritarias. Y bueno, y otro aspecto es que el poder está ligado con la posibilidad de no solamente acumular, sino interactuar con la información de la que se dispone, porque eso es lo que permite una actuación eficaz.
en la sociedad.